Buenas tardes, somos Isaac, Fernando, Arturo y Sara, y hoy vamos a presentar el proyecto número 1, Antena de alambre, del curso de Teoría Electromagnética con la profesora doctora Elizabeth Fonseca Chávez. Como objetivos, tenemos el diseñar y estudiar dos antenas, monopolo y dipolo, con la aplicación directa de las ecuaciones de Maxwell y cómo es que se relacionan, además de aplicar los conocimientos teóricos sobre las antenas y las leyes de Maxwell en el diseño y construcción de las antenas y optimizarlas para la captación de la señal del canal 20.1 mediante ajustes en su estructura y parámetros como el SWR, impedancia y ganancia. Como introducción, tenemos que las antenas son fundamentales en las telecomunicaciones, ya que permiten transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Detrás de su funcionamiento son las leyes del electromagnetismo formuladas por Maxwell, que explican cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan, interactúan y se propagan en el espacio. Las ecuaciones de Maxwell. Daremos una breve explicación a las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, fasorial e integral. Los campos eléctricos y magnéticos se relacionan entre sí y son la relación de las cargas y las corrientes. Esto es lo que sostiene las ecuaciones de Maxwell y es el base de todo el análisis de antenas. Daremos explicación a las cuatro ecuaciones que se ven en pantalla, que serían la de Gauss para el campo eléctrico, que es nabla.d es igual a ρ sub b. El significado de esta es que la divergencia de d en un punto es la densidad de la carga libre en ese punto, que son las cargas que generan el campo. Gauss para el campo magnético, que sería nabla.b es igual a cero, significa que no existen los monopolos magnéticos en la naturaleza y las líneas de B siempre serán cerradas. La de Faraday en forma diferencial, que sería nabla cruz E, es igual a menos la derivada parcial de B con respecto de T, que es el significado de los campos magnéticos que cambian con el tiempo e inducen campos eléctricos circulantes, que es el principio de inducción. La ley de Ampère-Maxwell en forma diferencial, que sería nabla cruz H, que es igual a J más la derivada parcial de D con respecto de T, y tiene como significado la circulación magnética que viene por corrientes de conducción y por la corriente de desplazamiento, que sería la variación de D. Combinando todas estas ecuaciones en los medios lineales sin fuentes, podemos obtener las ecuaciones de onda para E y para H respectivamente. Esto conecta las ecuaciones de Maxwell con la propagación y antenas. La ecuación de onda, que sería la frecuencia, está dada por nabla al cuadrado por E más K al cuadrado por E igual a cero. Esto significa que en regiones sin fuentes los campos satisfacen la ecuación de onda, donde K es el número de onda. La ecuación de ondas planas y la relación de H sería H igual a 1 sobre eta por K cruz E. Esto significa que una onda plana es, en este caso IH, y la dirección de propagación son mutuamente ortogonales, donde eta es la impedancia intrínseca. Y con esto cerramos lo esencial para las ecuaciones en forma diferencial, y mi compañero Fernando pasará a la forma integral. Ahora para la forma integral, Maxwell, daremos una introducción donde conectan los campos con integrales sobre superficies y contornos. Son útiles para leyes de conservación y para mediciones en la práctica. Gauss eléctrico de forma integral, que es la integral doble sobre la frontera de B de D, punto D es igual a la integral triple sobre V de ρ, subíndice V, por el diferencial de B, con el significado práctico de el flujo total que sale de una superficie cerrada es la carga encerrada. Como parte de las mismas ecuaciones tenemos el Gauss de forma magnética, siendo una doble integral sobre la frontera de B en el punto B de nuestro campo. Esto multiplicado por el diferencial de S en la superficie será igual a cero. Significa que el flujo magnético neto nulo por cualquier volumen va a ser igual a cero. Ahora tenemos también la ecuación de Faraday. En forma integral es inducción. La integral de línea sobre la frontera de S de E punto dl igual a la menos derivada respecto al tiempo de la doble integral de nuestra superficie, del diferencial de la superficie por el campo magnético que se está aplicando. Esto es el voltaje alrededor de un lazo, igual a una tasa de cambio de flujo magnético. También tenemos la integral de la relación Ampère-Maxwell dentro de estas ecuaciones. Esta dice que la integral de línea sobre la frontera de S de H en el punto dl es igual a la doble integral de S de J punto de S más la derivada respecto al tiempo de la integral doble sobre S de D punto del diferencial de nuestra superficie. Ahora, como interpretación experimental, las formas integrales se usan en mediciones, voltajes en lazo, corrientes a través de una superficie y para estimar el flujo y la potencia radiada con integrales de campos. También el potencial vectorial y campo lejano. Para antenas hay fórmulas basadas en el potencial vectorial. Esto permite calcular el campo lejano a partir de corrientes en el conductor. Motiva nuestro modelo de análisis, vaya. Los parámetros de interés en estas antenas es la medición de la frecuencia de resonancia, la impedancia de entrada, que es nuestro coeficiente de reflexión, nuestro SWR, el RL Return Loss, que vamos a estar viendo en el simulador diseñador de antenas, nuestro patrón de radiación y ganancia, explicado en cómo se obtienen analizar redes y mediciones de campo. Nos vamos a preparar para el diseño y medición en la práctica, dimensionando el alambre para la resonancia, eligiendo nuestro alimentador y punto de alimentación, simulamos y luego construimos para poder medir. Ahora mi compañero Arturo desarrolla el régimen fasorial y la adaptación. Para el régimen fasorial, el régimen fasorial cambia la vista temporal de la frecuencia. Esto quiere decir que las derivadas temporales se convierten en multiplicaciones por el factor J omega. Esta herramienta se basa para análisis en frecuencia estacionaria. Esto quiere decir que para Faraday en fasores, la lectura de lambda, que es el operador rotacional, por el campo eléctrico es igual a menos J omega, que omega representa una frecuencia angular por el campo magnético. Esta representación nos demuestra la variación temporal que se representa por el factor J omega, que es la frecuencia por un factor imaginario en los fasores. Fácilmente ayuda a calcular más rápido los fasores de RF, que representan
que representan la radiofrecuencia, la impedancia intrínseca y sus constantes. La lectura de eta, bueno, tal cual como la fórmula es eta raíz de nu sobre epsilon, nos representa el espacio libre cuando n o eta igual a 0, o bueno, el subíndice 0 es igual a 377 ohms. La relación de amplitudes de E, que es justamente el campo eléctrico, por H, que en esta parte H representa la intensidad del campo magnético, para justamente solo ondas planas. Por otra parte, los coeficientes de reflexión y WSR, que WSR representa la adaptación a la impedancia de nuestra propia antena que creamos, y esto se representa con una fórmula que es gamma igual a z subíndice in menos z subíndice 0, representando, bueno, todo eso dividiendo entre z subíndice in más z subíndice 0, que es una ecuación que representa WSR. Y como ya habíamos mencionado, WSR es igual a 1 más el módulo de gamma, y gamma habíamos calculado anteriormente, sobre 1 menos el módulo de gamma. Y esto tomando en cuenta también otra fórmula independiente, que es RL. La fórmula de RL representa, como ya lo había dicho mi compañero anteriormente, la pérdida del retorno. Esto es igual a menos 20 logaritmo de 10 por el módulo de gamma. Estrategias de adaptación prácticas para todo el funcionamiento de esto. Como primer punto, tendríamos que ajustar la longitud del punto de alimentación. ¿Esto para qué? Para que tenga un buen espacio la antena, por así decirlo, a la hora de realizarla. 2. Usar transformadores de impedancia, ya sea Valum, una línea, o en su longitud entre 4. Dependiendo también mucho es la creación de tipo de antena que vas a querer. Usar un stub o red de LC si procede. En nuestro caso aplicamos método elegido por el proyecto que habíamos hecho anteriormente. Para el diseño de prototipos y materiales. Esto se los va a dar a continuación mi compañera Sara. Bien, como siguiente punto hablaremos sobre el diseño, la simulación y la prueba de las antenas. Para el diseño se utilizó primeramente un cable coaxial de medio metro, el cual cortamos y optimizamos para una señal, una frecuencia de 204 Hz. Para que se pudiera visualizar el canal de TV UNAM, determinamos los parámetros mediante el simulador 4NEC 2 y lo hicimos para monopolo y dipolo. Y ok, como mediciones y resultados principales, mostrando todos nuestros gráficos, tanto para impedancias, SWR, frecuencias y los patrones de cómo se relaciona la radiación de estos mismos planos de campo eléctrico y magnético. Nuestros resultados claves son nuestra frecuencia de resonancia, el retorno de resonancia y nuestro SWR. Podremos apreciar en las gráficas de nuestro simulador 4NEC 2 como nuestros gráficos, el que es de color azul y el color rojo, en nuestro pico menor tenemos en donde nos va a resonar entre los valores hacia izquierda y derecha, aproximándolos debajo del 2, que es en donde es nuestra optimización a obtener. Es en donde vamos a tomar nuestra geometría de nuestra antena, a irla recortando poco a poco para poder obtener nuestra frecuencia deseada exactamente en el valle de esos dos. Podremos checar nuestra impedancia con nuestro software especializado y así poder tener una visualización de los patrones polares. Así podemos tener todos los análisis de los resultados, como fueron mencionados, pero para nuestra geometría de nuestro monopolo y dipolo. Justo nuestra metodología es de que tendremos que ajustar la longitud prácticamente recortando cada partecita de la antena para poder tener las frecuencias, que en este caso va a ser de TV UNAM. Para la optimización de antenas realizadas, podemos entender que si el return loss y el SWR cumplen con los umbrales deseados, la antena está optimizada y adaptada para lo que decíamos, que en este caso es sintonizar el canal de TVUNAM. Y las causas típicas por las cuales no llega a estar optimizada la antena suelen ser el punto de alimentación o la fuente, los efectos del entorno y las tolerancias de la construcción de la misma. También algunos de los ajustes realizados, como ya mencionó mi compañero Fernando, suele ser recortar la longitud de la antena en milímetros, muy poquito la antena para poder optimizarla. El reposicionamiento del balón, que en este caso es muy utilizado en otras antenas, pero nosotros no lo utilizamos, que es un dispositivo conductor que convierte las líneas de transmisión desequilibradas a líneas equilibradas, entre otras opciones también para optimización. El desarrollo físico de la antena fue hecho en clase. Como antes habíamos dicho, utilizamos un cable coaxial. Para la antena monopolo se despegó la malla del alambre y se hicieron 3 diferentes cortes. Y para la antena dipolo simplemente se despegó y se hizo que la mitad estuviera de un lado y la otra mitad del otro. La optimización estuvo en 0.35. También usamos conectores, ponchadora, una regla, un cúter y pinzas para pelar cables. Aquí tenemos los diferentes cálculos que hicimos para monopolo y dipolo. El procedimiento, que básicamente es pelar el cable separando la malla. Lo extendemos a un lado, pelamos el conductor central, lo extendemos al lado contrario y del extremo que no está pelado necesitamos pelar aún así 2 o 3 centímetros y conectar el conector tipo F. Para el monopolo fue básicamente lo mismo, simplemente que dejamos la malla separada en 3 partes extendidos horizontalmente e igual lo pasamos de 3 a 4 centímetros para poder conectar a la televisión. Algunas imágenes de nuestros resultados. La primera parte es del monopolo y la segunda es del dipolo. Como se puede apreciar en las imágenes, lograron captar el canal de TV UNAM y ahora hablaremos de la discusión. Validamos el diseño de la antena de alambre con la banda del objetivo. Pasamos por el proceso de diseñarla en nuestro software de 4NEC 2, haciéndolo geométricamente. Tuvimos que consultar nuestros medios de los canales de telecomunicaciones para poder saber bien a dónde nos vamos a aproximar, aprovechando el estudio previo que le dimos a las ecuaciones de Maxwell. Para ir concluyendo la presentación, tenemos que las antenas son dispositivos fundamentales en los sistemas de comunicaciones y telecomunicaciones, ya que sin ellos podríamos estar incomunicados y no saber la información importante. Todo esto es gracias a las ondas electromagnéticas radiadas y de manera inversa para captar aquellas y reconvertirlas en señales eléctricas. Las ecuaciones de Maxwell que más se relacionan son la ley de Ampère-Maxwell, que resulta esencial para las corrientes de conducción en los conductores, para la variación del campo eléctrico, que generan un campo magnético rotacional. También tenemos la ley de Faraday, que complementa el proceso de señalar que un campo eléctrico rotacional surge a partir de la variación temporal de un campo magnético. Además de la ley de Gauss para campo eléctrico, que indica que las cargas acumuladas en la antena son las fuentes del campo eléctrico que inician el proceso de radiación. Y para finalizar, la ley de Gauss para el magnetismo, que asegura que el campo magnético no tiene fuentes puntuales, que sus líneas de flujo siempre forman lazos cerrados, como es en el caso del monopolo y el dipolo. En síntesis, las antenas no solo son dispositivos prácticos, sino la materialización directa de los principios establecidos por las ecuaciones de Maxwell. La interacción entre corrientes, cargas y campos por estas ecuaciones es la que posibilita la radiación electromagnética. Como conclusión, para el desarrollo de esta práctica tuvimos que entender, justamente como lo mencionaba mi compañera,
un poco de cómo funcionan las leyes de Maxwell en la vida cotidiana, o cómo es que las podemos adaptar a una creación de antena. También tuvimos que adaptarnos a cómo es que tenemos que aprender a modificar una antena en un simulador, y pues justamente para lo mismo de tener una buena frecuencia, saber que si está en un WSR bien, el ancho de banda está correcto, porque al final de cuentas, por un simple cambio de la impedancia o justamente el patrón de rotación, cualquiera puede hacer que no tengamos una señal correcta. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Dejamos nuestra bibliografía. Hasta luego. Hasta luego.